Riesgo de expropiación en Bolivia. Hablemos del Decreto Supremo 5143. He visto mucha gente en redes sociales hablando de que este Decreto Supremo incrementa el riesgo de expropiación en Bolivia. Pero antes de darle más cuerda a esta gente amarillista, lo que les recomiendo es que se lean a detalle el Decreto Supremo. He visto que muchos hacen uso de que este Decreto Supremo vincula el artículo 56 de la Constitución Política del Estado, en donde se especifica que toda persona tiene derecho a la propiedad privada siempre y cuando esta propiedad tenga un fin social. Y como este decreto está vinculando ese artículo de la Constitución, hay gente que dice que aquí es donde se está incrementando el riesgo de expropiación. Pero la realidad es que toda ley de derecho propietario tiene que vincular este artículo de la Constitución. Por ejemplo, la ley 142 de la regularización del derecho propietario, inmuebles urbanos para uso de vivienda, en su artículo 4, inciso A, dice exactamente lo mismo, que toda persona tiene derecho a la propiedad privada siempre y cuando esta propiedad tenga un fin social. Y esta ley fue firmada el 5 de junio del 2012. Entonces, ¿este decreto supremo que acaba de salir realmente incrementa el riesgo de expropiación? La respuesta corta es que no. Pero también hay que ser claros con que todo país tiene derecho a expropiar territorio. Esto puede pasar en Bolivia, en Estados Unidos y hasta en la China. Pero obviamente la expropiación de este territorio tiene que cumplir con las normas establecidas en la Constitución Política del Estado. Por ejemplo, en Bolivia, en nuestro artículo 57, se indica que para que el Estado pueda expropiar un territorio, esto tiene que ser por una causa de utilidad pública. Y esto se tiene que hacer conforme a la ley establecida. Pero además, tiene que hacerse una indemnización justa por el territorio. Y además nuestra Constitución explica que los inmuebles urbanos de viviendas no pueden ser revertidos. Eso quiere decir que si vos tenés un inmueble en zona urbana y su uso de suelo es de vivienda, este no puede ser expropiado según nuestra Constitución actual. Pero entonces, ¿para qué es el Decreto Supremo 5143 y a qué se refiere la ley con el fin social? Bueno, en líneas generales, el Decreto Supremo 4153 es un decreto que lo que hace es establecer un registro único de derechos reales. Y obviamente esto va a dañar bastantes intereses, desde proyectos que se están vendiendo con uso de suelo de vivienda cuando no lo son, hasta un sinfín de irregularidades que existen en la titularidad y en el pago de impuestos en muchos derechos propietarios. Pero además, esta herramienta de un único registro de derechos reales sería fundamental para poder combatir con todos aquellos loteadores y estafadores que utilizan las fallas del sistema para poder hacerse dueño de lo ajeno. Y con respecto al tema de que el inmueble tiene que tener un fin social, si quieren saber más a detalle a qué se refiere la ley con esto y cuáles son las reales consecuencias de este decreto supremo, no se pierdan este jueves a las 9:30 de la noche mi directo en TikTok, en el que tocaremos a fondo de qué se trata este decreto supremo. Y reto a cualquiera que me muestre en dónde este decreto supremo aumenta el riesgo de expropiación en Bolivia. Si quieres participar este jueves del directo en TikTok, solo deja en los comentarios la frase quiero participar y ve al link de mi perfil al botón que dice grupo de inversión. Este fue el día 129 de 366 días aprendiendo algo nuevo. Si te gustó este video, dale me gusta, compártelo y si quieres acompañarme en los 247 días restantes, sígueme.